Que aún no. Ya. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. Hoy, 5 de junio de 2022, tenemos el honor de presentar el tema Epilepsia farmacoresistente, a cargo de nuestro compañero Renato García González. Renato es el director de investigación de Mission Brain Lab y estudiante de medicina en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Así que, Renato, el micrófono y la pantalla son todas tuyas. Por favor, adelante. Ok. Muchas gracias, Paco, por tu presentación. Y bueno, no sé si me pueden confirmar si sí se ve la presentación. Ya se ve, pero ya se ve. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema de epilepsia farmacoresistente. Disculpen la demora, pero es que tuve que ir a México a hacer varias cosas y la verdad fue unas cuestiones ahí de ir al hospital, entonces pues no se pudo. Pero bueno, ya que está y espero que ya que la vean regrabada, pues ya puedan entender el tema y cualquier cosa, pues ya saben que pueden mandar mensaje de alguna duda que tengan. Entonces, ¿qué vamos a ver esta ocasión? Pues vamos a ver 4 temas específicos porque no podemos empezar a hablar de epilepsia farmacoresistente o de integrar este concepto si antes no conocemos pues bien qué es la epilepsia, cómo se clasifica, cómo se trata y en su caso por qué, o sea, digamos que epilepsia farmacoresistente sería ya nuestro último tope. Después de que nosotros ya hacemos un diagnóstico adecuado o hacemos un buen manejo, un abordaje integral de alguna crisis epiléptica que después se puede convertir en estatus epiléptico porque no responde a tratamiento. Entonces ya como que eso sería ya nuestro último tope después de aplicar pues todos los esquemas que tenemos a la mano. Ok, entonces por eso aquí vamos a hablar de generales, clasificación, abordaje y tratamiento y de la epilepsia farmacoresistente como tal y pues qué incógnitas surgen, porque acá se pueden sacar muchas líneas de investigación en el área de epileptogénesis. Entonces, hablando de generales de epilepsia, aquí les manejo 2 definiciones que también se tocaron pues recientemente en la conferencia que dio el doctor San Juan sobre epilepsia eh, en el evento que tuvo SOPEN. Y bueno, creo que también aquí varios compañeros ya han ido bueno, fueron apenas, creo, un curso de neurología ahí en el ISSSTE, entonces también aquí, no sé si esto lo hayan visto allá o no, pero igual ahorita al final pues podemos abrir foro para ver, para ampliar los conocimientos y si se animan pues a compartirlos con nosotros lo que aprendieron en ese evento. Entonces, como tal, hay dos definiciones dentro de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Entonces, por un lado tenemos la conceptual y por otro lado tenemos la clínica, que esta es como tal ya la más práctica. Por ejemplo, en esta es la que usualmente nos basamos para hacer un diagnóstico concreto de la epilepsia o de saber que pues sí estamos hablando de un paciente con epilepsia y esto queda más como para entenderlo desde un punto de vista, pues como aquí dice, de conceptos, como un poco más abstracto, por así decirlo. Pero aquí en esta no hay eh, factores tan específicos como en esta definición. Por ejemplo, aquí dice que pues esta se define a una epilepsia o a la epilepsia como pues un estado de signos y síntomas con anormal, con excesivo o sincrónico, o con actividad sincrónica o excesiva neuronal en el cerebro. También aquí dice que es un desorden caracterizado por una predisposición a generar convulsiones epilépticas y pues ya sea aquí que implican consecuencias neurobiológicas, cognitivas y psicológicas. Y dice que la definición de epilepsia requiere pues como tal que exista al menos una convulsión epiléptica, ¿no? Pero pues hay muchos problemas con esta definición. Incluso yo cuando presenté bueno, cuando mandé el primer borrador del cartel, este, yo usé esta definición, pero pues no, o sea, me solicitaron cambiarla.
incluso también ¿cómo se llama? En un trabajo que yo te estoy haciendo, también me están haciendo unos comentarios sobre esta definición. Y pues ya ahorita con la experiencia, pues ya les puedo decir que esto pues sirve más, pero como para que lo entendamos nosotros, ¿no? Más que nada, porque por ejemplo, de aquí los revisores te pueden decir de tu trabajo de investigación te pueden decir que sí, que a lo mejor sí la prescripción en general, convulsiones, pero qué tipo de convulsiones, o te pueden decir, pues cuántas deben de ser o cuántas no, o también te pueden alegar que está desactualizada, porque como tal no es que la ILAE la haya cancelado, está, pero, o sea, sirve como tal para decir un concepto, o sea, la respuesta a la pregunta ¿qué es? ¿No? Como tal no ha sido invalidada para usarla, pero pues usualmente ya ahorita en la literatura, bueno, en las revisiones que se hacen y esto, pues como que cuando uno dice o uno escribe como tal esta definición, pues quedan muchas dudas en el lector, ¿no? Por ejemplo, a ustedes les pueden quedar dudas de, pues, qué signos y síntomas se refiere, a qué se refiere con una excesiva o sincrónica actividad neuronal, a qué se refiere con las consecuencias neurológicas, cognitivas y psicológicas, sociales también. Entonces, pues queda muy ambigua, ¿no? Entonces, por eso, pues pueden hacerse comentarios al respecto y pues puede ser que hagan la estrategia que yo hice, a lo mejor si utilizan esta definición, pero pues sí le van agregando más cosas, por ejemplo, que aquí en las convulsiones que pueden ser tanto focales como generalizadas, y ya se pueden meter con cuestiones de la clasificación que también vamos a abordar más adelante. Y bueno, ¿por qué surge la necesidad de hacer una definición operacional o práctica? Porque les digo, o sea, como tal no es que esto esté completamente mal, sino que queda ambiguo, pero para el momento que hacemos un diagnóstico, pues sí necesitamos parámetros más específicos, que serían estos, ¿no? Esta es ya la definición, pero para hacer un diagnóstico. No tanto para decir, ah, la epilepsia es esto, sino decir, ah, ¿cómo diagnostico epilepsia? Aquí sería la respuesta a la pregunta, ¿cómo diagnostico yo epilepsia? Entonces, yo puedo pensar en epilepsia como una enfermedad que puede ser definida por estas condiciones. Aquí otra vez, al menos dos convulsiones, como tal aquí dicen no provocadas, o sea que no hay un estímulo específico que nosotros identifiquemos en un lapso de 24 horas, que aquí también les pueden hacer comentarios de que, pues, qué tipo de convulsión, o cómo así que dos, o sea, nada más dos, y a qué te refieres con que no son provocadas, etcétera, ¿no? O sea, les pueden poner muchos peros aún así, fíjense ustedes, incluso que considerando que esta es una definición, pues, de la Liga Internacional de la Epilepsia, y aquí está, ahora sí que no le estoy inventando, aquí está directo del paper que ellos dieron, y entonces para que ustedes vean, pero pues hay que considerar que pues nosotros cuando publicamos o hacemos un escrito o hacemos un diagnóstico, pues siempre nos enfrentamos al lenguaje, ¿no? Y siempre es pues tratar de ser lo más preciso que se pueda, pero sin salirnos de estos márgenes, ¿no? Que nos establecen las ligas internacionales o las guías internacionales, perdón. Entonces, también aquí dice que debe ser una no provocada o refleja convulsión con una probabilidad de recurrencia de esta convulsión que haya surgido sin un estímulo específico de al menos el 60% después de dos convulsiones no provocadas durante 10 años. O sea, ya está aquí más específico, ¿no? En cuestión del tiempo y de cómo es que ese riesgo pues, puede ocurrir, que a lo mejor aquí les podrían decir, ah, ok, pero ¿cómo sabes que tiene un riesgo del 60%? Entonces, fíjense ustedes que como incluso una definición ya aceptada internacionalmente, pues puede dejar muchos peros a los revisores o a la gente que, pues, con la que tratamos día a día, ¿no? Para hacer un trabajo o para hacer un diagnóstico, incluso un abordaje. Y luego dice aquí diagnóstico de un síndrome epiléptico. Pues aquí, pues acuérdense que los síndromes es un conjunto de signos y síntomas. Podríamos decir, ah, bueno, acuérdense que incluso en la práctica clínica, pues siempre se empieza haciendo diagnósticos sindromáticos, por ejemplo, síndrome febril. Ah, pues temperatura a partir de tanto,
tiene tanta rigurosidad, etcétera, ¿no? Se siente cansado, se siente fatigado, se ve deshidratado, etcétera, ¿no? Pueden salir muchas cosas. Igual aquí en cuestión del síndrome epiléptico, incluso más adelante lo van a ver ustedes cuando tratemos lo de las crisis epilépticas, porque por ejemplo aquí dice, bueno, pues tiene una convulsión en tanto tiempo, en la imagen pues se ve ya en las estudios de la imagen podemos ver pues alguna lesión focal en una porción específica del cerebro, etcétera, ¿no? Entonces, pues son este conjunto de signos y síntomas que pues aquí vamos a tomar y pues el que estamos tocando aquí previamente, ¿no? Entonces acá se dice, y también lo vamos a entender más este conjunto de signos y síntomas cuando veamos la clasificación, que les tengo preparado un video para que vean pues cómo serían estas cuestiones. Y también recordar que dentro de los síntomas, pues, ¿qué podemos referir? Deterioro cognitivo, psicológico y social, sobre todo porque tiene mucho estigma esta enfermedad. Entonces, pues, de la mano ya van problemas de depresión, de ansiedad, etcétera, ¿no? Ya que son cosas más referentes a los síntomas, cómo se siente el paciente, cómo se siente el paciente antes de un evento, lo que se denomina aura, qué es lo que siente antes de que experimente, pues, las convulsiones propiamente dichas, todo eso puede categorizarse en síntomas, ¿no? Y signos, pues, qué tipo de convulsión es tónico-clónica, clónica, de ausencia, etcétera, ¿no? Entonces, aquí dice que debe considerarse para resolverse en individuos, mm, lo que tiene que decir es que tiene que haber por lo menos una remisión de 10 años para considerar que ya están libres de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De convulsiones. Y, o sea, pero esto con fármaco. O sea, si yo le doy a mi paciente un fármaco que le hace no tener las convulsiones, pues tiene que por lo menos tener efectividad por 10 años para que yo considere que ya está libre y ya posteriormente a que yo retire su medicamento, este, pues tiene que haber bueno, no tiene que haber descontrol por 5 años, ¿no? Pero pues esas son cuestiones que también vamos a manejar en los cuestionarios que les tengo más adelante para evaluar, pues, qué tan efectivo es o no el tratamiento y pues a partir de eso podemos considerar una epilepsia farmacoresistente, ¿no? Porque puede ser que no logremos estos parámetros y pues ya podamos hablar de ella, pero ya lo vamos a ver más adelante. Y pues aquí las clasificaciones, esta clasificación es más para entender esto que les comentaba de los signos. O sea, los signos pues van a ser como tal lo que vemos ya más objetivamente del paciente, ¿no? Los síntomas lo que el paciente nos refiere, ¿no? Lo que los comentaba el aura pues va a ser sumamente subjetiva, el paciente nos va a decir pues qué experimenta o qué siente antes de tener este episodio. Pero aquí esta clasificación como tal, ya hay una clasificación más aceptada que es esta, la de 2017, y como que resume esto que se hizo en el 2010, que ya es más extenso, ¿no? Pero pues aquí vemos cómo se divide en generalizadas, o sea, pues afecta todo el sistema, focales, que solo afecta o que está localizada en una parte específica del cerebro, y desconocidas, ¿no? Que pueden ser como definidas como espasmos epilépticos, que no te encontramos alguna causa etiológica concreta y tampoco podemos clasificar el signo que vemos en alguna de estas. Entonces aquí tenemos, pues, no sé si lo han escuchado ya, pero también ahorita por eso tengo un video. Tónico, clónica, clónica y tónica, pues básicamente estas que terminan en ica, pues se refieren a movimiento, ¿no? O a cuestiones que vamos a ver diferentes en el movimiento. La de ausencia, pues sería una convulsión en la cual nosotros vamos a ver, o bueno, más bien bueno, se llaman crisis de ausencia porque hay un momento en el que el paciente como que de un momento a otro parece desorientado, o sea, como si se quedara viendo un punto fijo y ya no, o sea, no tuviera conciencia, como que desconectara su cerebro, por así decirlo. Entonces, algo así. Pues aquí también hay subclasificaciones de típica, atípica
Y pues aquí también pueden haber ausencias mioclónicas o palpebrales, ¿no? O sea, en base a estas ausencias en estos segmentos, pues podemos ya incluso clasificarlo, ¿no? Como esta ausencia, pero no solo una ausencia, por así decirlo, cognitiva, sino también una ausencia eh, en el sistema musculoesquelético, ¿no? Y aquí también se puede dividir. Pero bueno, para entender esto, antes de pasar a la clasificación que viene acá, les voy a poner un video que es como el que más encontré más concreto. Entonces, sí lo pueden ver. Creo que no le puse audio, pero no es necesario ahorita el audio, pero nada más saber si sí lo pueden ver. Sí se ve. Sí. Sí se Ok. ve. Bueno, ahí va. Entonces, bueno, esto del estado epiléptico lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, consideren ya que lo vieron para que no les quede duda, que pues tenemos nosotros un tiempo para actuar o para dejar que la convulsión remita cuando tenemos pues una convulsión o cuando tenemos un paciente que tiene convulsión. Tiene que pasar cierto tiempo. Si se pasa después de cierto tiempo, ya hay algoritmos específicos. Por ejemplo, aquí se marcan 2 parámetros, 5 minutos o 30 minutos. Hay algoritmos que dicen qué hacer, ¿no? Si ya pasamos estos tiempos. Entonces, ahorita vamos a ver eso para que no se estrese, ¿no? Por si lo ven. De hecho, esto lo ven como tal a más detalle en Farmacología 2, pero pues no está de más repasarlo antes de la materia o después. Entonces ahí va. Entonces aquí les menciono las mioclónica, tónico-clónica. Vean cómo pues se define como tal como una generalizada porque afecta pues todo el cuerpo. Y como tal, aquí el detalle es que si nosotros vemos al cerebro, el cerebro tiene esta hiperactividad, pero en su totalidad. No hay solo una zona específica que diga, solo está en el lóbulo temporal, lóbulo frontal. No, sino que está en todo el cerebro y por lo tanto se considera generalizado. Pero vean cómo tiene como esa valencia entre la hiperactividad y la quietud. Entonces aquí está ahora la tónico-clónica. Eso es lo que les comentaba, el aura, o sea, el paciente primero está bien, como que tiene un momento como de quietud y luego empieza, ¿no? O sea, tónico podemos definirlo como esa quietud, como mm, bueno, no sé, pero por ejemplo en fisiología se nos menciona cómo hay ciertas toxinas que como que evitan esa contracción muscular y nos hacen como tener un momento de quietud, por así decirlo, que aquí ya lo ven extraño. O sea, primero, por ejemplo, aquí al principio, a ver, miren, por ejemplo, sal, a ver. O sea, vean ustedes cómo al principio el paciente tiene como un momento así, como que se estira, ¿no? Como que se hiperextiende, pero no hay un movimiento como tal brusco y de hiperactividad. Este efecto se puede lograr, bueno, en fisiología ya lo repasarán o ya lo repasaron, que se logra con ciertas toxinas que utilizaban ciertas tribus de, no me acuerdo ahorita de qué lugar, pero que las utilizaban y pues hacían eso, como paralizar a su, a su presa o a su objetivo, ¿no? Entonces a eso se refiere esa parte de este tipo de crisis, como que primero tenemos esta como espasticidad y luego empieza pues ya como una hiperactividad, ¿no? Ya clónica. Entonces por eso se combinan, ¿no? Pero también puede ser que solo sea pues esa bueno, ese como esa quietud nada más sea o solo sea solo movimientos irregulares hiperreactivos, ¿no? O sea, pero aquí están combinados los dos, por eso se llama tónico-clónica. Ahorita van a ver otras. Miren, aquí ya se ve nada más la tónica para que entendamos esa diferencia. Vean cómo parece que yo le paralicé al paciente, ¿no? Como que le inyecté esa toxina que les comento y ya lo paralicé. O sea, no está teniendo movimientos involuntarios repetidos, sino que
está paralizado. O podemos pensarlo de esta manera, es tanta esa hiperreactividad y se está moviendo tan rápido que al moverse tan rápido parece que está detenido, ¿no? No sé si han visto, hay una película donde sale, no me acuerdo cómo se llama, Robin Williams, que es bueno, que supone hace de un neurólogo y como que explica esto, ¿no? O sea, hay como un padecimiento que el paciente está moviéndose tan rápido que está detenido, ¿no? O está paralizado. Entonces vamos a ver la otra. Dice crisis mioclónica con alteración del estado de la conciencia. Aquí ya el estado de la conciencia, ¿esto qué es? Síntoma, ¿no? Ya como tal los movimientos que son signos. Entonces ahí ya podemos ir integrando de acuerdo a los signos y síntomas que tengamos, pues un síndrome epiléptico, ¿no? Que si pasa después de cierto tiempo, pues tiene estatus epiléptico. Y si se dan cuenta, en el caso de la mioclónica solo es en un segmento, no está tan generalizado. En este caso solo es la mano derecha. Y acá dice Chris, o sea, aquí dice que no pierde la conciencia, o sea, a lo mejor tiene una hiperactividad en alguna extremidad o algo así que no la deja continuar con su labor de manera normal, pero no pierde la conciencia de la paciente, o sea, está con nosotros, ustedes le hablan y a lo mejor está haciendo eso, pero o ese como espasmo que tiene. De hecho, ahí, si recuerdan, ahí había una parte que decía espasmos mioclónicos, ¿no? Pues sería esto a lo que se refiere, pero no hay pérdida como tal de la conciencia, lo tenemos aquí. Ahora vamos a ver qué fuera si solo es crisis clónica para entender esta diferencia. Vean cómo es ahora lo contrario a la tónica, ¿no? Aquí hay mucho movimiento y pues se considera más que nada generalizado. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. Ah, bueno. Ah, y aquí Sí, las de claro. ausencia. Las de ausencia. Miren, por ejemplo, ustedes están ahí leyendo algo y de repente se desconecta el cerebro. Ahorita van a ver. Ah, como que se queda así, como no sé si han visto ese episodio de Patricio que dice, voy a desconectar mi cerebro. Así, algo así. Y eso pero sería ahí, como dice, típico. Eso sería. Y de repente regresa a la normalidad. Y ahí va la típica. ¿Se dan cuenta qué diferencia podemos observar acá? O sea, aquí parece que va a perder la conciencia, pero de otra manera, ¿no? Como que sus funciones cerebrales ya van a un lado más vegetativo. En la típica, pues todavía como que podría parecernos bueno, aquí en la típica, podría parecernos que nada más se despistó, ¿no? O que está pensando en algo, ¿no? Pero aquí en la típica está más cerca de la pérdida de la conciencia, como en el caso de la paciente que estaba aquí, ¿no? O sea, primero está hablando y de repente ya. O sea, sí hay como tal una pérdida de la conciencia en ambas, en tanto en la típica como en la típica, pero en la típica está más agravada, miren ustedes. En la típica nada más es así. Como que parece que nada más se distrajo, ¿no? El paciente. Pero sería esa la diferencia. Pues vamos ya, creo que es las últimas. La tónica. Bueno, ajá, tónica. Como que nada más de repente, paz. Y no, ¿y qué se refiere a tono? Ya dijimos que tónico era pues hiperreactividad. Atónico, ¿qué será? Pues nada de movimiento, pero si se dan cuenta, no va acorde a, bueno, no hay como tal una, ese movimiento, como les decía, por así decirlo, ese movimiento tan rápido que el paciente no puede moverse, ¿no? O
sea, está tan rápido, tan acelerado. Por ejemplo, aquí ustedes, si recuerdan, aquí lo vieron, pues, o sea, está aquí el paciente tan acelerado, miren sus manos. Está tan acelerado que no se puede mover, ¿no? Pero ¿qué pasa en la tónica? Aquí de plano ya no hay nada. Miren ustedes como de repente nada más cae la paciente, pero no nos está indicando nada en sus manos. O sea, ni siquiera está haciendo... Eso es típico de la tónica, ¿no? Que sus manos van hacia el pecho. Pero en este caso no, o sea, solo se queda así. Entonces, bueno, esto más que nada para que siempre sepamos cuáles son las diferentes crisis, porque siempre, pues decimos, es que tónica, clónica, etcétera, pero pues es importante repasarlas lo más que se pueda y sobre todo porque van a llegar a la práctica clínica o ahí en urgencias o en donde sea el nivel de atención que pues nos toque y pues hay que saber hacer un adecuado triage o una adecuada clasificación para determinar pues qué pacientes requieren qué tipo de atención y en qué tiempo, ¿no? Porque también esto se puede complicar, hasta podríamos perder al paciente. Entonces, bueno, ya repasando esto, que ya fue como más establecido, si se dan cuenta ahora aquí, ¿qué dice la Liga Internacional contra la Epilepsia? Ahí, a ver, digo, dice, bueno, pues ya teníamos nosotros todo esto, o bueno, ya se estaba esto en el conocimiento médico, pues vamos como a hacerlo un poco más general. De hecho, se mantiene mucho de lo que está aquí. Entonces, aquí primero dice, ¿qué tipo de convulsión tenemos? Generalizada, o sea, afecta a todo el segmento, focal solo afecta un segmento, o desconocida, no la puedo clasificar. Luego, a partir de eso, pues, ¿cómo la puedo clasificar según el tipo de epilepsia? Ah, pues focal, nada más un segmento, nada más estoy viendo un segmento corporal afectado, generalizada veo todo. Combinado generalizada focal, pues ahí puede ser una combinación entre que hay momentos que está la convulsión en todo el cuerpo y hay momentos que se refiere solo a un segmento, ¿no? Como que puede estar alternando. Quizá el estímulo sea completo en todo el cerebro, pero cuando existe el momento de la regulación, hay un área en específico de nuestro cerebro que no quiere regresar a la normalidad o regresarse. Y por eso tenemos una convulsión o un tipo de epilepsia focal. Y pues de ahí vienen muchas líneas de investigación, es decir, ¿por qué esa área en específico no quiso? ¿Por qué no quiere regularse? ¿Por qué puede ser considerada que está atrofiada? ¿Por qué puede ser considerada que hay una displasia? Porque si tengo yo una displasia acá, puede, y a lo mejor mi paciente se me cae, tiene una convulsión generalizada, o bueno, tiene algún estímulo así específico que usualmente pueden darse por caídas o por pues algún estímulo muy concreto, aunque no tenga epilepsia, pero que sí pase por una convulsión. A lo mejor tenía mi paciente algo en el cerebro y ya veo que ahora tiene primero una convulsión generalizada y luego una focal porque ese segmento de su cerebro que está afectado no quiere regularse. ¿Por qué no quiere regularse? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Y qué otros diagnósticos puedo integrar, ¿no? Y pues aquí ya los que le decía, pues ya a partir de todo esto, de ver pues, qué tipo de convulsión es, cómo me describe qué es su ausencia, cuánto tiempo pasa, etcétera, pues ya podemos nosotros construir un diagnóstico de síndrome epiléptico, ¿no? Sindromático primero. No quiere decir esto que ya tenga epilepsia en mi paciente, como por decir, por así decirlo, no quiere decir que un niño que tiene fiebre ya tenga una infección bacteriana o que ya tenga una infección viral. O sea, no quiere decir eso, que ya sea mi diagnóstico una infección bacteriana, ¿no? Porque puede ser otra cosa, puede ser una infección viral. Lo mismo aquí. O sea, que tenga yo un síndrome epiléptico no quiere decir que tenga epilepsia. Quizá tiene otra cosa o quizá tiene alguna alteración a todas estas partes que me esté generando, pues este síndrome epiléptico. Por ejemplo, se refieren aquí los metabólicos, aquí sobre todo, pues pueden existir ciertos fármacos que nos ocasionen esto, autoinmunes, enfermedades autoinmunes que incluso pueden atacar el sistema y generar este tipo de convulsión al atrofiar pues estas células reguladoras de la actividad cerebral.
infeccioso, también si tengo yo una infección, pues puede ser que, o una neuroinfección, puede ser que yo tenga la epilepsia como un síndrome, como algo que le esté afectando al paciente mientras esté internado, también puede ser genético. Como los comentaba también el doctor San Juan, pues antes se decía que nada más el problema era en el canal, ¿no? Que es que hay mucho sodio, hay mucho cloro, etcétera. Pero ya ahora ya no, ya ahora hay estudios que dicen, no, bueno, ahora la epileptogénesis ya no solo va a las canalopatías o las alteraciones electrolíticas, sino que ahora va a cuestiones genéticas que dicen, bueno, ya no voy a generar tantas redes neuronales inhibitorias, o al revés, voy a generar muchas redes excitatorias de tal modo que no voy a generar pues un síndrome epiléptico, ¿no? Y pues lo genético y lo estructural va pues muy de la mano, porque en base a lo que nos indica en nuestro ADN qué proteínas hay que producir y etcétera, pues vamos a tener daños en nuestra estructura. Entonces, el abordaje y el tratamiento, pues aquí como les decía, es muy importante saber pues los tipos de convulsiones, cuánto tiempo lleva el paciente para saber qué es lo que tengo que actuar, ¿no? Aquí les menciono lo del triage. ¿Qué es el triage? El triage, pues como el método de clasificación que tenemos para determinar si hay que actuar de manera muy urgente o hay que actuar de una manera más vigilante, pero no es necesario tanta acción en el momento, sino que podemos esperar para dar un diagnóstico más certero. Entonces, por ejemplo, aquí se manejan, esto pues es de la GPC, pero más que nada es para que nos familiaricemos con esto, porque incluso de esto creo que es lo que se maneja en farmacología, como este tipo de algoritmo, y también en primeros auxilios. Por ejemplo, se nos dice que, pues por ejemplo, si podemos clasificarlo como azul, o como que no es urgente, que no hay riesgo. Si tenemos a febril, asintomático, está alerta, o sea, si hay conciencia, está orientado y no hay signos de déficit neurológico, ¿no? O sea, a lo mejor pasó nada más un rato, ya viene el paciente, llega despierto a urgencias y nada más fue el susto, ¿no? Pero aún así, eso no significa que nada más lo vamos a mandar a su casa, sino que pues vamos a estudiar la historia clínica y todo más integral, pero no es algo urgente, o sea, no está en riesgo este paciente. En verde, pues dice urgencia menor o riesgo bajo. Dice que hay cefalea, dolor leve reciente y pues puede aquí relacionarse mucho con los niños porque recuerden que, bueno, eso ya se verá más adelante, pero hay una correlación, bueno, en su mapa curricular ya lo verán más adelante, pero hay una correlación o una relación entre el síndrome febril o que mi paciente tenga fiebre, mi paciente pediátrico tenga fiebre y empiece a convulsionar. Entonces, incluso hay pues toda una materia en la cual van a tener que ver esto para saber cómo manejar a estos pacientes en específico, ¿no? También pues ya aquí tenemos del amarillo al rojo. Y si amarillo pues puede ser menores de 6 meses y mayores de 5 años, porque pues estas son edades, incluso si es pediátrico, pues es de cuidarse, ¿no? Porque a lo mejor lo que nos muestra en lo que puede pasar en los pacientes pediátricos es que nos muestra algo y luego ya no está, pero el que desaparezca o aparezca de repente no quiere decir que ya no esté y que podemos decir, ay, bueno, pues ya le restamos importancia, como pasa mucho en cuestión de la consulta pediátrica, ¿no? Sino que incluso a los menores de edad o a los pediátricos, pues son a los que más hay que vigilar. Así sea algo que ustedes digan, ay, bueno, es que escucho esto extraño, veo esto extraño, pero pues quién sabe, ahí ya que se quede. No, no, no. Así sea una leve auscultación que ustedes vean diferente bueno, ya me estoy pasando ya a otro tema, pero es que mi idea ahorita, el mensaje que les quiero transmitir con esto es que no dejen a los pediátricos, porque a lo mejor pueden decir, ay, pues ya está deshidratado, pues déle esto en su casa. No, o sea, hay que vigilar, hay que estar 100% seguros. Si ustedes ven algo, escuchan algo, auscultan algo diferente o ven algo fuera diferente que digan, esto no es normal, o sea, esto no tiene que estar en este pediátrico, repórtenlo y anímense a estudiarlo apropiadamente, porque muchas veces por no hacerlo pasan cosas que pues es mejor evitar, ¿no? Y bueno, también pues aquí, bueno, regresando ya a esto,
En cuestión del amarillo, pues les comentaba lo de las edades, también es la asociación entre trauma craneoencefálico, recordando que también este grupo de edad pues tiene cuestiones ahí que pueden tener del trauma o incluso de que se llama síndrome del niño maltratado, pues que también pueden ocasionar estas cuestiones. Pues el historial, déficit neurológico, antecedentes, puede ser que no sea la única que tenga o que tenga más, etcétera, ¿no? Evidentemente, si nos reportan que ha tenido más antes, pues vamos a tener más atención, ¿no? Porque no es la primera, o sea, ya tiene varias, ¿no? Entonces, naranja, aquí dice que pues puede ser una alteración del estado súbita del estado de la conciencia, o sea, aquí ya sería cuando ya perdemos la conciencia. Puede ser un estado posictal, o sea, recuperación. O sea, pues supongamos el estado posictal, ¿qué es? O sea, es un momento entre una convulsión y otra convulsión. O sea, primero tengo mi aura, que es ese como esa como presentimiento más bien, que yo voy a tener una convulsión. Yo siento que voy a tener una convulsión, eso se llama aura. Luego tengo la convulsión, lo que dure, y luego se llama el periodo, estado del periodo posictal. Ese periodo posictal es como ese periodo que ya recuperé mi conciencia, ya se fue la convulsión. Pero si yo en ese periodo posictal, aquí se dice en este algoritmo, si es menor a 30 minutos, o sea, si ya no llego a los 30 minutos, por ejemplo, ya a los 10 minutos otra vez me vuelvo a convulsionar, pues también de alarma, ¿no? Y pues ya aquí más cuestiones, signos meningios por la cuestión de las infecciones, antecedentes de toxicomanías por la etiología metabólica y el déficit neurológico agudo por lo que puede haber de lo que les comentaba, ¿no? De este deterioro neurológico y cognitivo. Y pues lo más urgente, ¿qué va a ser? Pues que nos llegue un paciente, por ejemplo, porque todo esto pues puede ser que lo aquí, como les comentaba, pasó y ya llegan espantados, ¿no? Supongo, como para hacerlo un poco más a la práctica o más a lo que podemos ver. En el verde, ¿qué podría decir? Ah, bueno, pues es que le duele a mi niño, o pasó esto, o sea, pues hay que evaluar que no se haya pegado durante la convulsión, que a lo mejor tuvo un traumatismo y hay que estudiarlo, ¿ok? Pero pues sigue siendo verde, ¿no? Aquí pues aquí ya estos dos, sobre todo es sobre todo por la historia clínica y por el grupo de edad. O sea, obviamente vamos a tener que poner más atención y si tenemos una historia clínica con todo esto, pues más, ¿no? O sea, pero aún así estamos como expectantes todavía. Y aquí pues esto más que nada con el periodo posictal. Por ejemplo, a lo mejor llega y dice la mamá o dice el familiar del paciente, dice, es que ya acaba de convulsionar hace 10 minutos. O sea, puede decirle, es que su primera convulsión fue hace 20 minutos y acaba de convulsionar hace 10 minutos y ahorita pues estamos espantados porque no se vaya a hacer que sea en 10 minutos, pues obviamente hay que actuar, ¿no? No lo vamos a dejar. Y en el rojo, pues ya es que nos llegue directo así convulsionando. Aquí también se relaciona lo del estado posictal y también lo de la crisis convulsiva, que sea esta mayor a 5 minutos, o sea, que ya me haya durado más de 5 minutos y ya tengamos algunos datos, por ejemplo, hipoglucemia, deterioro neurológico, compromiso de vía aérea y estado de choque, porque recuerden ustedes que sobre todo aquí en este tipo de crisis, pues es lo más importante y que también se los deben de mencionar en los cursos de BLS que tengan o de primeros auxilios, pues es preservar esta vía aérea, ¿no? Evitar que el paciente se golpee la cabeza y se ahogue. Es lo que hay que evitar. Pero bueno, entonces aquí recuerden estos parámetros que debe ser la crisis convulsiva mayor a 5 minutos. Si es mayor a 5 minutos, pues ya me está indicando algo que no es normal. Y pues aquí ya se mencionan las cosas que vamos a hacer. Pues aquí como les mencionaba, aquí si es azul o verde, pues es más con cuestión de historia clínica y dar un diagnóstico y pues tenemos más tiempo para evaluar, atender. No significa que los voy a mandar a su casa, por favor, no piensen eso. Significa que voy a tener más tiempo para estudiarlos, pero eso no significa que su problema no sea importante, porque así como lo ven tranquilo primero, pues puede salir una sorpresa. Y luego aquí pues ya dice tanto en amarillo como en naranja, pues recuerden, pues lo que, bueno, no sé si ya se los han mencionado o ya lo tengan socializado, pero pues siempre que tengamos una cuestión de estas emergencias, pues hay que colocar al paciente en decúbito lateral,
retirar cualquier cosa que pueda pues ahogarlo o pueda tener apretada su circulación, por aflojarle, no sé, el cinturón, la corbata o la camisa o lo que sea que tenga que pueda presionarlo y ahorcarlo o apretarlo y retirarlo. Proteger la vía aérea, aquí se afloja la ropa y pues tomar el tiempo en el que inició, porque recordemos que si pasan más de 5 minutos, pues ya es algo anormal. Y pues vamos a tener que dar esta historia clínica detallada, vamos a tener que la vigilancia. Y pues aquí ya se mencionan algunos parámetros que podemos determinar para la hospitalización. Y en el rojo, que pues ya sería lo más, que ya les llega como tal, en el rojo ya les llega convulsionando, ¿no? En esta a lo mejor puede ser que no, pero en esto sí, ya les llega convulsionando. O sea, aquí puede ser que les llegue esperando esa convulsión, ¿no? En ese momento de que ya convulsioné hace tanto tiempo y ahorita voy a volver a convulsionar. Pero aquí pues ya les llega convulsionando. Entonces, pues aquí, ¿qué se hace? Aquí se menciona que pues se pueden administrar esto, el diazepam intravenoso, nasal rectal, en esta posología. Si no, pues también puede ser midazolam. Se repiten las dosis 5 minutos después, en caso de ser necesario. Y no hay que dar más de 2 dosis, porque acuérdense que pues estos fármacos pueden deprimir la respiración. Y si la deprimimos, pues podemos complicar a nuestro paciente. Sin embargo, pues si persiste, o sea, si ya agregamos esto que es como lo más fuerte, aquí si persiste, pues podemos ya administrar otros fármacos más regulados como la fenitoína, que esto es algo muy clásico que se logra recomendar cuando pues ya se logra, o sea, se ve eso como para tener un control, pues siempre escucharán o habrán escuchado ustedes fenitoína. Y pues ya se pensan si hay criterios de hospitalización o no. Y pues aquí otra vez, los criterios del estado epiléptico. Esto ya se considera un estado epiléptico. Es decir, que la crisis convulsiva ya es de duración igual o mayor a 5 minutos y que hay 2 o 3 convulsiones sin recuperación del estado de conciencia. O sea, a lo mejor ya me dejó de convulsionar mi paciente, pero pues no reacciona, no remite. Si yo le hablo, si yo le hago estímulo visual o doloroso, no reacciona. Pues así lo podríamos considerar. Y aquí les dejo pues todos estos fármacos, pero más que para decirles qué hace cada uno, se los dejo para que ustedes vean, porque ahorita ya vamos a tocar como tal lo de la epilepsia farmacoresistente. Por ejemplo, imagínense ustedes que están en esto y hay una epilepsia farmacoresistente, pues evidentemente estas cuestiones no podrían funcionar, ¿no? Que es pues lo que se maneja aquí, que hay una parte en los algoritmos que dicen, bueno, es que ya si no remite, pues ahora ya hazle otra cosa o ya mándalo, derívalo, ¿no? Entonces, pues vean ustedes toda la variedad de fármacos que tenemos para tratar las crisis epilépticas y también pues para tratar la epilepsia propiamente dicha. Hay pues consideraciones para dosis iniciales, qué contraindicaciones hay, qué efectos adversos, etcétera. Pero pues a pesar de todo esto o esto que se innova, pues aún tenemos casos que no responden al tratamiento, ¿no? Y ustedes podrán decir, bueno, pero pues es que ¿qué otra arma tenemos para tratar la epilepsia? Y aquí, como si ustedes analizan estos, pues aquí dicen canales de sodio, ¿no? O canales de sodio, canales de calcio, canales de esto, canales del otro. Pues está muy enfocado a bloquear canales, a abrirlos o incluso aquí, en el caso de estos que eran ya pues como tal, los opiáceos o los opioides o bueno, los más fuertes, ya estos fármacos, por ejemplo el clonazepam, que pues ya es una inhibición postsináptica mediada por GABA, o sea, estimula esas vías inhibitorias y pues hace que se controle la crisis. Pero ¿qué pasa si estas vías inhibitorias están atrofiadas? Pues no vamos a tener una remisión. Y pues puede complicar de tal manera que incluso alguien que lo vea así de lejos, pues podría decir, bueno, pues es que a lo mejor por eso hay gente que fallece por una crisis epiléptica, porque a lo mejor tenía una epilepsia ahí o alguna normalidad relacionada con esto primero que les enseñé, estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmune o alguna otra, y eso fue lo que evitó que yo lo salvara, ¿no? O por ejemplo aquí metabólica, ¿no? Como decía aquí, hipoglucemia, también puede haber hipoglucemia aquí y nos pueden dar un choque
de ese tipo. Entonces vean qué tanto se puede complicar. Y por eso es importante saber, pues, si no funciona el fármaco, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Y por eso, por estas cuestiones que les estoy comentando, es que la Liga Internacional contra la Epilepsia, pues, decidió hacer este consenso para definir a este tipo de epilepsia, que es, o bueno, ya pasándonos ya como tal al tipo de, o sea, si por ejemplo pensamos que un paciente con epilepsia nos llega acá y no logramos controlar sus convulsiones con estos fármacos que tenemos de primera elección, pues que sigue, ¿no? O sea, pero ya diagnosticado epilepsia, ¿no? Porque una cosa es tener una crisis convulsiva que no es epilepsia y otra cosa ya es tener, pues, la epilepsia propiamente dicha como una enfermedad y un diagnóstico, ¿no? Entonces, pues por eso se decide hacer este consenso y determinar qué es esto de epilepsia farmacoresistente. Entonces aquí se dice que pues se define como la falla de dos esquemas terapéuticos con estos fármacos, ya sea como monoterapias o en combinación, y pues no logramos alcanzar esta libertad. A lo mejor ya el paciente sigue teniendo epilepsia y sigue yendo a urgencias porque llega muy mal. Y va a haber una de esas que, pues, puede complicarse de más. Entonces, imaginen ustedes la angustia de esos pacientes, que ya ven que los fármacos no funcionan. ¿Y por qué no podrían funcionar? Pues, por un lado, pues pueden funcionar porque pueden dejar de funcionar porque al utilizarlos tantas veces, pues pierden ya su efectividad. O también podrían dejar de funcionar porque ahora se le agrega otro problema al paciente, quizá algún problema metabólico o algún problema genético o algún problema inmunológico que esté pues desestabilizando ese control que ya había logrado previamente y ahora ya no lo tiene, ¿no? Por ejemplo. Este, pero pues se discute mucho incluso para llegar a este tipo de definición porque el artículo que, pues, de que extraje de esto, que es de la Liga Internacional contra la Epilepsia, pues dice, pues es que podemos nosotros considerar como esta nuestra definición, pero pues también hay muchos factores que podrían entrar y a que en esta definición específica no estamos tocando, porque pueden entrar aquí los factores, los efectos adversos, eh, puede ser que a lo mejor ya no sea adecuado darle esta terapia por los efectos adversos y aún así yo se la estoy dando porque es lo único que le funciona. Entonces podríamos considerar ahí una epilepsia farmacoresistente porque no funciona a los otros, pero este que sí funciona da efecto. También aquí mencionan que puede ser que pues, esta no reactividad o esta no reacción que tiene el sistema a estas drogas o estos fármacos puede ser solo momentánea. O sea, puede ser que, por ejemplo, hoy domingo me llega muy mal el paciente, le doy el tratamiento que me indica aquí la GPC y no funciona, y a lo mejor aún así lo logramos sacar adelante, pero llega la siguiente semana, viernes, y otra vez le pongo esto y si funciona, ¿no? Entonces, por eso hay mucho dilema en cuándo podemos definir una epilepsia farmacoresistente, porque puede ser que sea farmacoresistente, pero por ciertos momentos, o que de repente sí sea, o de repente no. Y también hay otra cuestión, porque a lo mejor si yo les pongo, es que esto es epilepsia farmacoresistente, yo no puedo decir que esto sea un tipo de epilepsia dentro de la clasificación. O sea, aquí queda excluida porque no la puedo clasificar en focal ni generalizada. O sea, no puedo yo clasificarlo aquí como un tipo de epilepsia, porque el tipo de epilepsia se refiere a cómo se expresan esos signos y síntomas, ¿no? Pero en la epilepsia farmacoresistente, lo único que tengo para pensar en ella, pues es la falla al tratamiento, ¿no? Entonces, no puedo yo decir esto es un tipo de epilepsia farmacoresistente, ¿no? Sino que yo lo definiría más o yo lo entendería más con que es un estado clínico que por X o Y factor, ya sea por un factor neurodegenerativo o ya sea por un factor de esta etiología que les dije, que por alguno de estos factores se alteró en algún punto por la historia clínica del paciente,
y por eso ya no me responde al tratamiento que antes sí me respondía, ¿no? Pero pues de ahí la importancia de hacer la historia clínica adecuada y hacer los diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, pues estos comentarios se los hago para que ustedes vean lo difícil que manifiesta la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es conseguir un estándar sobre qué este estado clínico en el cual yo le doy al paciente algo y no reacciona, ¿no? Entonces vean ustedes, pues, cómo sigue siendo multifactorial y pues complejo. Y sin embargo, pues aquí hay dos tablas o dos, como les mencionaba, como parámetros para tratar de definir si estamos hablando de epilepsia farmacoresistente o no. Porque, por ejemplo, aquí podemos clasificar, pues hay libertad de convulsiones, sí o no, y en cuánto tiempo, ¿no? Porque puede ser que no se logre el tiempo que ya consideramos al principio para considerar que ya está fuera de peligro el paciente, ¿no? ¿Falló el esquema terapéutico que yo le di? Sí, no, ¿por qué no? O, o no es esto, ni es esto, pero, o sea, hay otra causa que me hace que pensar, o sea, yo digo, esto está bien, o sea, esto sí le funciona a veces, le funciona a veces y le funciona y hay veces que no le funciona. Hay veces que sí se van las convulsiones, hay veces que no se van. Entonces, pues, ¿qué es lo que está afectado? ¿Qué es lo que está pasando cuando mi paciente no logra salir de ese estado? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hay algo metabólico? ¿Hay algo que está pasando en su sistema específicamente en ese momento? Pues ya es cuando nos toca investigar y clasificar, ¿no? Y pues aquí esto de alguna manera también nos ayuda como a entender este cuadro. Porque, por ejemplo, aquí entrando a falla el tratamiento. Ok, falló el tratamiento, pero ¿qué tipo de tratamiento yo le di? ¿Cuál fue el tipo de tratamiento? ¿Por cuánto tiempo se lo di? Me cercioré de que el paciente lo tomara bien. O sea, a esas cuestiones, porque puede ser que tenga una epilepsia farmacoresistente, pero no dependa por algo que tenga el paciente complejo, estructural, genético, metabólico, inmunológico o infeccioso, no, sino que simplemente no está haciendo bien, no está tomando bien su tratamiento, o yo como médico no le di bien el tratamiento, o no se lo estoy, pues, manejando de manera adecuada, ¿no? Aquí también dice, pues, cómo se lo aplica, cuánta dosis, en qué intervalo, cuánto tiempo pues, fue expuesto al tratamiento, en qué periodos recurren las convulsiones. A lo mejor hay otro estímulo que las está desencadenando y si yo nada más evito ese estímulo, pues ya logro sacar al paciente adelante. Pues he hecho yo algún esfuerzo para optimizar los efectos con esta dosis. O sea, aquí ya se van varias cuestiones. Puede ser que a lo mejor el paciente no se lo toma porque tiene efectos adversos o porque tiene un control insatisfactorio, porque le gustaría que fuera más tiempo, o hay aquí razones psicosociales. A lo mejor está planeando el embarazo, es una paciente, mm, bueno, del sexo femenino y pues se dejó de tomar su tratamiento y me llega ya aquí en urgencias así y yo digo, bueno, pero si yo sí se lo di, pero ¿por qué no estaba respondiendo a su mecanismo o a su organismo? Ahí ya pues sacas adelante a la paciente y te dice, es que yo quería embarazarme, ya había planeado con mi pareja, y pues me lo dejé de tomar porque quise, ¿no? Pues también hay esas cuestiones, o sea, son cuestiones que hay que pensar, también cuestiones administrativas, el desabasto de medicamentos, qué tal si ya no llega cuando necesita, entonces, pues vean ustedes todas las cuestiones que hay, ¿no? Para pensar en una epilepsia farmacoresistente. No solo es decir, bueno, es que tiene una afección estructural por alguna atrofia de las neuronas inhibitorias o tiene alguna afectación, algún gen que está haciendo una hipertrofia de pues la zona piramidal y está hiperexcitándome el sistema y por lo tanto tengo la convulsión, que son cosas ya más complejas e interesantes de estudiar. Pero también puede ser esto, ¿no? Un claro problema de salud pública. Entonces, por eso es que es tan controversial, porque no solo entra, o sea, sí pueden entrar
muchas teorías en epileptogénesis de que es genético, de que algo ahí cambió, que etcétera, ¿no? O lo que más yo ahorita he estudiado, que es, por ejemplo, la teoría de la inhibición GABAérgica, es decir, que estas neuronas inhibitorias encargadas de secretar GABA para regular el sistema, están atrofiadas y por lo tanto no lo secretan. Entonces, pues por eso tengo una epilepsia fármaco-resistente, por ende, ¿no? Pero no solo puede ser esa la razón, puede ser por todo esto. Y pues bueno, pues ya entendiendo este ciclo de la epilepsia farmacoresistente y teniendo en cuenta pues lo complejo que es este concepto y cómo lo ha construido la Liga Internacional contra la Epilepsia, quisiera yo que tomáramos un momento para reflexionar, porque por ejemplo, aquí pues lo más, por así decirlo, interesante o a lo mejor que nos daría como más motivación a estudiar sería pues teorías epileptogénicas, porque por ejemplo puede ser que esté ahora alterado un gen que me esté haciendo crecer mucho cierta área del cerebro y por lo tanto tenga mucha hiperreactividad, o al revés, que esté muy atrofiada una área y no pueda regular el sistema y tenga pues no remite el paciente aunque yo le ponga mucho esfuerzo, ¿no? en sus fármacos, ¿no? Pues aquí hay muchas líneas de investigación que podemos sacar, incluso, por ejemplo, hay veces que se presentan este tipo de síndromes epilépticos cuando el paciente tiene tumores o displasias cerebrales. Entonces, pues, ¿por qué es diferente un síndrome epiléptico en una displasia cerebral o en un tumor de tal tipo a una epilepsia típica, ¿no? O así normal, ¿por qué es diferente, ¿no? Entonces, ahí hay muchas líneas de investigación que podemos hacer en epileptogénesis, incluso por grupo de edad, ¿no? Cómo cambia a lo mejor en los niños o cómo cambia en los adultos. Podemos considerarla una enfermedad neurodegenerativa o no. Todas estas cuestiones que podemos sacar, pues, de investigación, ¿no? Y que, pues, no, o sea, es para mucho, incluso, pues, aquí se meten muchas cosas de neurociencias que aún no se han explorado. Pero, pues, también puede entrar lo de la competencia médica, o sea, a lo mejor el paciente no está cooperando, yo no estoy cooperando, y pues si al paciente no le importa y a mí menos, pues imagínense, no voy a ayudarle, no voy a lograr que salga de eso. Y pues luego hay problemas y si yo no los veo antes, pues imagínense qué cuestiones, ¿no? Pueden surgir acá. Entonces, y por problemas incluso de salud pública, esto del desabasto de medicamentos, del estigma social que se le hace a este tipo de enfermedades, ¿no? O sea, apenas, por ejemplo, como experiencia personal, apenas, bueno, no apenas, hace como unos meses yo estaba en el centro ahí de la ciudad de Puebla y llega un señor así como arreglado fumando y tenía un cartel que se colgó en el cuello y que decía, ayúdame, tengo epilepsia, ¿no? Entonces, imagínense ustedes pues qué tanto permea este tipo de enfermedades que es como un miedo, una ansiedad. O sea, es que ustedes imaginen tener esa ansiedad de decir, es que no sé si ahorita me voy a convulsionar o si ahorita me voy a perder otra vez. O por ejemplo, cuando sienten los pacientes esto del aura, dicen, changos, ya ahora me voy a convulsionar. O sea, y saben que se van a convulsionar. Entonces imagínense esa angustia y ese peso, ¿no? Sobre su vida y su calidad de vida. Entonces, pues vean todas las cuestiones. Y pues aquí hay que pensar qué otras herramientas terapéuticas podemos implementar, ¿no? Por ejemplo, hay más temas, por ejemplo, el tema de la cirugía que se puede hacer, sobre todo cuando hay un tipo de epilepsia focal o que solo es una área afectada, o en este caso que les comentaba de las displasias o los tumores, pues si retiramos esa área específica, pues ya, remita, ¿no? Sin embargo, pues ya he estado leyendo que esa remisión pues solo se logra aproximadamente en 5 años. Entonces, ¿qué significa? Que puede ser que sí sea una enfermedad de otro tipo o más neurodegenerativa o que sea algún tipo de anormalidad más crónica, que por ejemplo en un momento pues ya me generó un tumor en un área, ya lo quité, ¿no? Pero ya en otros 5 años me vuelve a salir otro tumor en otra área, ¿no? Y así, y así, y así. Entonces,
pues vean ustedes que también tenemos ciertas limitaciones, incluso con las técnicas terapéuticas más modernas. También está el tema de la neuroestimulación, que es como meter un tipo de marcapasos dentro del paciente para regular pues sus convulsiones, ¿no? Aquí el detalle es que pueden generar efectos adversos muy indeseables y incluso pues pueden requerir el cambio de la batería. Voy a tener que reintervenir al paciente, a lo mejor no va a tener el dinero para pagar ese tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Incluso, por ejemplo, pues es un tema también de controversia, porque, por ejemplo, yo me acuerdo apenas, busqué ahí en YouTube, así, le puse Instituto Nacional de Neurología, ¿no? Y Neurocirugía. Y me salió una noticia de una paciente a la que le metieron uno de estos aparatos de neuroestimulación y pues ya casi casi andaba demandando al hospital. O sea, imagínense ustedes también, pues qué limitantes o qué efectos adversos pueden surgir en los pacientes. Y el paciente no siempre va a pensar que lo estás ayudando, sino que pues por el procedimiento que vive y experimenta a diario, pues se siente más que nada como una víctima y pues se va a sentir sintiendo mal a menos que nosotros desarrollemos pues estrategias, nos sensibilicemos con el paciente y pues tratemos de poner nuestros pensamientos y nuestros conocimientos en el lugar que deben de ir. Porque si nosotros empezamos a desviarnos, como les decía al principio, si yo no le tomo importancia o a mí no me importa tampoco que el paciente siga su tratamiento si a él no le importa, o yo quiero ser muy innovador y digo, ah, pues ya ahí póngaselo, no sé qué, pues también no se vale. Por eso aquí entra mucho lo de la ética, la bioética, para hacer este tipo de tratamientos. Y yo creo que va a ser un tema que se va a tocar más, porque ahorita bueno, más que en este siglo, pues es un siglo que se está especializando mucho en sacar adelante, pues estas investigaciones, sobre todo en biología y pues en neurociencias, que se está haciendo un área muy, por así decirlo, de moda, pues van a llegar reportes de pues cómo vamos a regular esta práctica, ¿no? Pero pues como es apenas iniciando, pues no los vemos tanto, pero yo pienso que van a llegar en su momento. Y bueno, pues con esta reflexión sobre estos 3 puntos quisiera yo concluir mi conferencia. Les comento pues ahora sí que pues hay mucha información al respecto. Incluso pues yo si alguien tiene informaciones diferentes o quisiera comentar para aumentar estos conceptos que les maneje, pues adelante, yo que tenga toda la confianza de hacerlo y pues igual si hay alguna duda, pues aquí estamos. Entonces, sin más de mi parte, pues les agradezco la atención y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Renato, por tu brillante presentación. Hacer la invitación a las personas que están en la reunión a dejar sus preguntas en el chat o a levantar su mano y adelante les daremos el micrófono. Yo, Renato, quisiera hacer alguna duda particular respecto a justamente la epilepsia y sobre los posibles consecuencias para la comunidad, sobre todo aquí en México. Y es sobre, ¿crees que hoy en día la epilepsia sigue siendo una enfermedad estigmatizada? ¿No? Porque incluso había en algunos estados de Estados Unidos que recientemente apenas aprobaron que las personas que padecían de alguna crisis epiléptica no podían votar. Entonces, hasta apenas fue que se quitó ese estigma. Pero ¿crees que aquí en México es socialmente estigmatizada o crees que ya vamos superando ese asunto? Yo sí creo que es estigmatizada, así como cualquier otra enfermedad neurológica o psiquiátrica, sobre todo. Yo creo que algo que le falta, sobre todo a los países, pues, que están en esta categoría como del tercer mundo o que son países en vías de desarrollo, es voltear la mirada hacia la salud mental y hacia la reducción de ese estigma por enfermedades neurológicas, sobre todo porque el detalle aquí es que muchas de esas enfermedades neurológicas se consideran incurables, ¿no? Por esta cuestión de que se consideran incurables, pues los papás se ponen súper deprimidos, le bajan la moral mucho al paciente, o incluso si llega el paciente a solicitar, por ejemplo, un trabajo en alguna empresa, por ejemplo, recordemos
paciente que tenía este tipo como que la mano como que le hacía, o bueno, que todo el hombro como que tenía ese tipo de crisis convulsiva, pero no perdía la conciencia, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, pues, cómo la pueden ver desde fuera los jefes, o pueden decir, ay, mira la loquita, o ay, mírala, no sé qué. O sea, pues no, o sea, sí es un estigma que yo siento que estamos muy, o sea, nos hay que echarle ganas para sacarlo adelante. Yo creo que sí podemos, sobre todo si pues la comunidad médica, ahorita principalmente los que nos vamos graduando, yo siento que sí van siendo un poco más conscientes de estas cuestiones y las socializan más que generaciones anteriores. Entonces yo creo que sí nos toca como socializar el conocimiento y evitar este tipo de comentarios, porque pues sí es un estigma bastante grande que pues solo podremos terminar con él pues haciendo esta difusión y pues poniendo las cosas en el lugar que deben de ir, en el cuestión de que pues hay que reconocer que esa persona que experimenta esta enfermedad pues también tiene derechos, también tiene habilidades, aptitudes y sentimientos, ¿no? Que lo hacen valer pues como persona. Paco, otra cuestión. Sí, justamente siguiendo la misma vertiente, quisiera hacer la pregunta de nosotros como estudiantes de medicina y especialmente los que vamos en los primeros años de la carrera, ¿qué acciones crees que deberíamos llevar a cabo para justamente ir eliminando esta cultura de la estigmatización a la epilepsia? Yo creo que incluso ya desde las actividades que hacemos aquí del capítulo, de pues tratar de socializarlo, de tratar de hacer estos fun facts en nuestras páginas, pues son adecuados. Eh, Sin embargo, pues podríamos incluso ya como estudiantes, o sea, no solo del capítulo, sino en general, pues animarnos a visitar a los pacientes y hacer un tipo de convivencia con ellos o de eh, hablar con pacientes con estas cuestiones para de verdad entenderlos y de verdad empezar a tirar esas barreras, porque como dice ahí, bueno, no recuerdo precisamente cómo dice la, este, la frase que está ahí escrita en la biblioteca, pero la frase que está escrita en la biblioteca, si tienen la oportunidad de ir a la biblioteca de nuestra facultad o ya han ido, hay una frase que dice, o sea, que la medicina no nada más es los libros, o no nada más es estudiar entre nosotros, porque si no tenemos pacientes, si no los vemos, si no tratamos de entenderlos, pues no vamos a aprender de manera completa e integral. Entonces yo creo que sería ese el primer paso que tendríamos que hacer, estar dispuestos a convivir con estas personas, tratar de integrarlas y todo. Y poco a poco yo creo que esa es la actitud que nos vamos a formar, porque evidentemente no vamos a poder decirle a los demás o apoyar a los demás a que reduzcan ese estigma si no lo reducimos nosotros, si no hacemos la conciencia nosotros. A mí me ha tocado mucho ver a personas, bueno, ya no de la facultad, sino personas ajenas a la facultad que se ríen de personas que tienen alguna alteración ortopédica o alguna alteración neurológica, que tienen algún caminar diferente al suyo. Pues a mí sí me toca decir, oye, es que no le puedes decir esto eh, porque pues es una persona que está pasando un proceso de enfermedad. Yo creo que también eso lo podemos hacer. Si nosotros vemos que de verdad alguien está faltando el respeto a una persona que está sufriendo alguna enfermedad, pues denunciarlo, evidenciarlo, sea en el contexto que sea, si sea en el camión, en la tienda, no tengan pena, ahora sí que si es en el camión, en la tienda, en donde sea, decir, oye, no te puedes estar burlando de esta persona porque pues te está pasando por un proceso que tú ni sabes y no se vale que te estés riendo ni la estés viendo así. Así que por favor, respeta. Yo creo que eso también sería lo que yo les diría que podríamos hacer. O sea, de verdad defender con palabra, pues, esas cuestiones. Y vean que sí les hacen caso, o sea, hasta se quedan callados. Ni siquiera hace falta que digan, es que yo estudio medicina, no hace falta, nada más díganle cuando se pasen y pues van a ver que poco a poco la gente va a aprender a respetarlo. Excelente, Renato, muchas gracias. Igual hacer otra vez la invitación a las personas que nos acompañan el día de hoy a hacer alguna pregunta o comentario en el chat o incluso levantar su mano y les tenemos el micrófono. Renato, me parece que no hay preguntas en el chat, así que si te gustaría decir algo para terminar la sesión del día de hoy, adelante. Sí, chicos, pues
nada más que sí tengan en mente que todas esas cuestiones neurológicas, pues son cosas de estudiarse. Van lográndose avances, pero esos avances no se van a lograr de la noche a la mañana. Entonces, anímense ustedes a hacer pues, este tipo de investigación o revisión o sobre estos temas, informarse al respecto, porque nunca está de más informarse de estas cuestiones neurológicas o neuropsiquiátricas y pues ténganlas muy en cuenta. Ya más allá de que quieran ustedes publicar algo o hacer algo, pues el simple hecho de saber y de tener esa cultura de que pues yo debo de saber de todo, pues es muy beneficioso no solo para los pacientes, sino para su crecimiento personal. Entonces, pues eso sería ya mi mensaje final. Listo, tenemos un comentario en el chat. Fortino nos dice, gracias doctor, excelente ponencia. Y sí, reitero las felicitaciones. Muchas felicidades, Renato. No, gracias Fortino, gracias Paco, gracias a todos ahora sí por atenderme y pues espero que hayamos aprendido un poco y ahorita les voy a subir también las diapos. Ahí si gustan checar los PDFs, pues ahí lo pueden hacer en PubMed. Las copian y pegan y ya les aparece. Entonces, pues ya sin más por agregar, que tengan buena noche, chicos. Nos estamos viendo. Chao. Igual invitar a la audiencia a la próxima semana, el día viernes a las 8 de la noche. Tendremos otro capítulo más de el NeuroSearch, un acercamiento a la investigación. Y en 15 días, un capítulo más de la semanal de neurociencias. Hasta luego y muchas gracias.